Evangelio. ¿Por qué es que hay un combate y una lucha en cuanto al Evangelio? Primeramente, no es una lucha de violencia, por supuesto, ¿no? No hay nada de violencia, al contrario. A veces los que quieren hacer un análisis de la historia humana sin basarse en la Biblia, dicen, no, hay una lucha que permanece entre el bien y el mal, pero necesitamos definir mejor cuál es esa lucha. No es una lucha entre el bien y el mal, es una lucha en el reino de Dios. Bueno, hay un rey de este universo. Ese y rey indiscutible es Dios, por supuesto, ¿no? Eso no está en discusión. Él reina eternamente, Él es el creador, Dios mismo, Dios el Padre y el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que son uno solo, son un solo Dios, las tres personas. Dios es el rey indiscutible de este universo. Y cuando llegamos al final del tiempo, ya llegando a su reino, y si estudiamos como en el libro de Revelación, o sea, Apocalipsis, los primeros 3 capítulos está Juan, el apóstol, a quien Dios le da la revelación, ¿no? Pero al entrar al capítulo 4, Juan recién, por primera vez, sube al cielo de Dios. Y lo primero que ve al llegar al cielo es un trono. Y allí uno sentado, dice la Biblia. Lo que ocupa el lugar central del universo entero y del cielo de Dios es su trono. El trono de Dios ocupa el lugar central en el cielo. Es decir, uno sentado, lo cual significa reinando. Y no hay más, hay un solo rey en el universo y en la historia. El problema es que en los inicios del tiempo, antes todavía de ser creado el hombre, alguien llamado Lucifer, Satanás, Lucero, este ángel poderoso, ese querubín que la Biblia le llama querubín cubridor, un ángel de mucho poder, este ser que fue creado por Dios en perfección, se rebeló contra Dios. Y entonces lo que quiso hacer el diablo fue un complot, un golpe de estado. Es interesante que la misma figura siempre se repite en diferentes niveles. Así como en estos días se ha hablado mucho de golpe de estado, ¿no? Bueno, no vamos a examinar eso, pero la palabra golpe de estado es pretender sacar el poder que está allí y reemplazarlo por otra persona. Satanás hizo un complot en contra de Dios, y eso significa, todo complot, todo golpe de estado significa, salte tú que gobiernas, salte de ahí, o que salga a como dé lugar, porque yo me voy a colocar allí para gobernar. Eso es lo que el diablo hizo desde antes que el hombre fuese creado. Desde entonces, que han pasado miles de años, desde entonces la lucha es aquella, es la lucha del diablo que pretende ocupar el lugar de Dios, pretende desplazar a Dios de su reino. Y aunque esto tiene varios aspectos, esa lucha, como decimos, no hay más nadie a quien le corresponde el reino en el universo entero, ¿no? Es Dios mismo. Pero Satanás ha querido usurpar el lugar de Dios y lo ha logrado grandemente en el mundo. En este mundo Satanás ha logrado usurpar el trono de Dios temporalmente. Y no de manera completa, ¿no? Nunca, pero temporalmente. Y no puede lograr nada Satanás si no es porque Dios simplemente se lo ha permitido. Bueno, Dios puede deshacer a Satanás en un instante,
al final del milenio, que ahí vemos en la escritura, ¿no? Al fin de Revelación. Ahí está, cómo el diablo será vencido en un instante, dice ahí la Biblia, descendió fuego del cielo y los destruyó. A Satanás, que encabezaba un ejército de muchos millones de personas, innumerables como la arena del mar, encabezados por Satanás. ¿Y cómo termina esa lucha? Dios descendió fuego del cielo y los destruyó en un instante. Eso puede hacer Dios con Satanás el día de hoy. En un momento puede destruirlo. Dios no lo hace porque Dios es Dios. Una vez más, ¿no? Él sabe lo que hace y Él es soberano y Él es el único soberano. Y su nombre es, como vimos hace poco, ¿recuerdan? El nombre principal, digamos, de Dios. Dios mismo se revela donde Moisés. Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Es decir, el único que tiene potestad soberana. Yo soy el que soy. Ese es Dios, el único que merece la gloria y la honra y la soberanía en medio del universo, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Él es el único que merece la gloria. Pero se levantó alguien, Satanás, para querer robar la gloria de Dios. Y lo hace en este mundo. Hasta que Dios, como Dios ya tiene exactamente trazado lo que va a suceder con lo que hará Satanás, ¿no? Pero nuestra pregunta era, ¿por qué el Evangelio es una lucha y un combate? Veamos el versículo 27, nos adelantamos un poco al verso 27. Solamente que vuestro proceder sea digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que venga y os vea, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, con un mismo ánimo, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. ¿Por qué? Es nuestra pregunta. ¿Por qué la fe del Evangelio necesita un combate, una batalla, una lucha continua? Porque ahí está esa fuerza diabólica que se opone contra el reino de Dios. Es una fuerza poderosa y claro, jamás va a poder vencer a Dios, no puede, pero igual intenta destruir el reino de Dios, intenta destruir a los cristianos. Y una de las cosas que hace, ahí en Revelación está, ¿no? Revelación es Apocalipsis, es el mismo. Ahí en el libro de Revelación está, en cierto momento, hay un clamor contra lo que hace Satanás. Ha sido echado fuera. Disculpen estas alergias mías. Hay un clamor ahí en Revelación diciendo, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren en qué trabaja el diablo, una de las cosas en que se ocupa de día y de noche. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El diablo que decía, ahí está tu hijo, mira lo que hace tu hijo. ¿Y de dónde viene esa acusación? Del príncipe de tinieblas, del padre de mentira, de ahí viene. Ahí está tu hijo, mira lo que hace, mira lo que hace. Mira cómo ha pecado tu hijo. Mira Dios, ahí está tu hijo, día y noche en ese plan. Pero también dice la Biblia que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y si el creyente no entiende eso, ¿no? Se va a atormentar la conciencia también. Por la acusación diabólica se va a atormentar la conciencia de día y de noche. Muchos creyentes en diversas iglesias no entienden lo que ha hecho Dios al justificarnos de todo pecado. Al no entender, están haciendo caso del acusador. El acusador, el diablo es el acusador, no es Dios el que nos acusa del pecado, es el diablo, día y noche.
Pero ¿qué es lo que ha hecho Dios cuando hemos creído en Cristo, no? Él nos ha limpiado de todo pecado. Eso ha hecho Dios, nos ha limpiado de todo pecado. Y Satanás, en cambio, sigue acusándonos. Pero de esas acusaciones que el diablo hace, ya no hay ninguna causa de pecado delante de Dios. Ya fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Por eso mencionaba que en algunas iglesias, sin entender lo que es la justificación por la fe. Justificación quiere decir ser limpio de pecado, ser declarado justo, ser declarado justo. Y nosotros por la fe en Cristo, únicamente por la fe en Cristo, hemos sido declarados justos, hemos sido hechos justos delante de Dios enteramente. No hay más acusación delante de Dios, pero eso es lo que quiere el diablo, seguir acusando de día y de noche, de día y de noche. ¿Recuerdan esas palabras del catolicismo que yo en mi niñez, aunque estaba en un hogar cristiano, mis padres eran cristianos, pero en la escuela nos llevaban de vez en cuando a la misa, ¿no? A veces yo lograba escaparme, pero ya a veces no podía, entonces me hacían entrar a la misa también. Nunca voy a olvidar esas palabras que ahorita les digo, que muestran cuál es el espíritu de una doctrina muerta, de un cristianismo muerto, repitiendo todo el tiempo en el catolicismo: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Así como, ese es pedir, Señor, ten piedad, sin fe, o tal vez con una fe muerta. Esa no es la oración de un creyente. En primer lugar, ya fuimos perdonados del todo al haber creído en Cristo. No hay ninguna necesidad de estar clamando de esa manera, con esa fe muerta, ¿no? Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y también hay unos cánticos que dicen, ¿no? Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Puedes repetir 1.000.000 de veces: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y sigue estando tan muerto ese clamor, porque no proviene de la Biblia ese clamor. No es ese clamor: Cristo, ten piedad, Señor. Es la victoria que Cristo proclamó sobre el pecado al momento de morir. Él dijo: consumado es, ha quedado pagada completamente la deuda del pecado del hombre. Gloria a Dios. No hay más cuenta de mis pecados en la presencia de Dios. No existe ya delante de Dios mis pecados. Eso es lo que la Escritura nos da testimonio. En el libro de Dios, en el libro de la vida, ¿qué hay en el libro de la vida de Dios? Nombres de los creyentes en Cristo. Está la lista innumerable, ¿no? Millones de personas en un lapso de 2000 años, desde la venida de Cristo al mundo. Millones y millones de creyentes en Cristo. Ahí está solamente sus nombres. No figura ni un pecado de cada creyente. No hay más memoria de ningún pecado nuestro delante de Dios. Entender eso es crucial para un creyente, porque eso se llama la justificación por la fe. Hemos sido justificados, hemos sido hechos justos, sin mérito alguno, sin mérito alguno. Lo único que hemos hecho es creer en el Salvador, Cristo Jesús. Poner nuestra fe en Él. Eso es todo. Fuimos declarados justos por la justicia de Dios. Y eso, la persona que no ha entendido la Escritura, jamás lo entiende y seguirá clamando hasta el último día de su vida sin entender la justificación de Dios. Seguirá pensando, ¿no? Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jamás entenderá,
porque es el Espíritu Santo en la Escritura, en la Biblia, que nos da entendimiento de cómo Dios ha limpiado enteramente nuestros pecados. Así fue con Martín Lutero, ¿no? Uno de los reformadores del siglo XVI. Se dice que, bueno, no es que se dice, está en la biografía de Martín Lutero, estaba subiendo de rodillas ciertas escaleras, como es esa creencia de la penitencia, hacer penitencia, ¿no? Martín Lutero era un monje católico, atormentado por sus pecados. Este era un hombre honesto. Es decir, él decía, ¿cómo puedo ser librado de mis pecados? ¿Cómo puedo ser perdonado? Le atormentaba ese entendimiento de sus pecados. Y no entendía cómo poder ser libre del pecado. Pero un día, así, haciendo penitencia, ¿no? Maltratando sus rodillas en una escalinata, de pronto Dios le dio, porque es Dios el que hace entender, es Dios, es el Espíritu Santo. En ese plan de hacer así, Martín Lutero le vino como un rayo de luz. Se acordó de la Biblia, porque leía la Biblia él. Muchos católicos, ni los curas siquiera, no leen la Biblia, ni dejan que las personas lean la Biblia. Pero Martín Lutero leía la Biblia. Y él recordó y le vino como un rayo de luz que le iluminó. Se acordó de las palabras de Dios en la Biblia. Mas el justo por la fe vivirá. Como rayo de luz, mas el justo por la fe vivirá. Ese fue el momento de su conversión a Cristo. Entendió, mi fe en Cristo me da vida. Eso es todo. El único que puede hacer entender al hombre eso es el Espíritu Santo. Nadie puede convertirse a Cristo si no es por la obra iluminadora del Espíritu Santo. Y ahí está, ¿no? Ahora, el combate, entre otras cosas, pero algo principal en este combate de la fe, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. ¿Saben en qué consiste ese combate? En conquistar el corazón de las personas. Hay una lucha más grande que las guerras atómicas por conquistar el corazón de cada persona en este mundo. Y el diablo quiere dominar la mente, el entendimiento y el corazón de cada persona del mundo. Quiere dominarlos y los tiene dominados por el engaño. Y si nosotros combatimos, como dice ahí, juntamente por la fe del Evangelio, es para lograr que cada persona entienda la salvación por la fe en Cristo. Ese es el combate. El campo de batalla es el corazón de las personas. ¿Quién va a reinar en ese corazón, en esa persona? ¿La mentira diabólica o va a entrar a reinar la verdad de Dios? Esa es la batalla más grande en este mundo. No son nada, delante de eso no son nada las guerras nucleares y los enfrentamientos de las grandes potencias. Esa es la batalla del Evangelio, la batalla por el corazón de cada persona. Porque el corazón de una persona, para que comprenda lo que es el Evangelio, para que crea en Cristo, eso no se puede lograr con armas humanas. Y no se puede poner un fusil a la persona y decirle, vas a creer en Cristo tú, de hoy en adelante. Nada, nada que ver. El poder de Dios tiene que llegar al corazón de esa persona. Y el poder del amor de Dios.
y el poder de la palabra de Dios. Y no hay ninguna otra forma de combatir para que esa persona pueda creer en Cristo. A veces la lucha es muy grande. Había un hermano en Estados Unidos que se llamaba Ray Robles, cantante cristiano que acompañaba a Billy Graham en sus campañas. Ray Robles, todavía están ahí muchos de sus himnos en YouTube, ¿eh? Ahí están. Bueno, el combate, una lucha terrible fue la lucha de su madre. Su madre era cristiana y Ray Robles era un cantante que en las noches trabajaba ahí en los cabarets, en los nightclubs cantando ahí, ¿no? Así es la vida, esa vida perdida, bohemia, como le dicen. Bueno, bohemia es un nombre para disimular toda esa perdición, ¿no?, de los artistas, pero así era la vida de Ray Robles. La batalla de la fe, la batalla por el corazón de su hijo. La madre de Ray Robles clamaba a Dios en oración para que el amor de Dios llegue al corazón de su hijo. Se demoró 20 años en oración, ella, su madre, pero después de 20 años Dios le contestó. Y entonces Ray Robles se convirtió a Cristo y dedicó su voz y su canto al mensaje del Evangelio. Así a veces es larga y difícil y dura esa batalla. Y en lugar de ser una batalla de violencia, es una batalla al revés, es una batalla de amor por el corazón de esta persona o de otra persona o de otra persona. Ese es el combate del Evangelio que dice el verso 27, ¿no? Leemos nuevamente. Solamente que vuestro proceder sea digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que venga y os vea, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, con un mismo ánimo, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. No hacemos violencia a nadie con el Evangelio. Al revés, es una batalla de amor. Pero es una batalla muy dura, esa batalla. Es la batalla del amor de Dios. No es la batalla de destruir a las personas. A veces, en un momento, se define la victoria o la derrota. Un compañero mío en el seminario bíblico, que actualmente también, así como yo también, continúa en el trabajo pastoral, él se llama Martín Ábalos. Siempre les pregunto yo a muchas personas, cuéntame tu testimonio de conversión a Cristo. Y Martín me contó, así cuando estábamos jóvenes, ¿no?, menos de 30 años de edad, estudiando ahí. Sí, me dijo, lo mío no fue fácil, mi conversión a Cristo. Iba yo de vez en cuando a una iglesia ahí en la urbanización Pro, en el Cono Norte, ¿no? Ahí en Pro vivía y estaba una iglesia bautista ahí en Pro. Yo iba de vez en cuando, medio como para pasar el rato, iba a la iglesia, pero un día un mensaje tocó mi corazón. Pero tocó Dios mi corazón tanto con ese mensaje que yo quería escaparme. O sea, yo no quería humillarme ante Dios. Y comencé a salirme, así escondidito, me comencé a salir y yo pensé, ya no vuelvo nunca acá. Era la batalla por el corazón de él, de Martín. Humillarse y rendirse a Dios o simplemente desechar el mensaje de Dios. Eso era la batalla en él, en su corazón. Y dice, me salí por un rinconcito que nadie me vea, pero el hijo del misionero, el hijo del pastor me había visto y me agarró afuera. Y me dijo, Martín, si tú sales de este local en este momento sin rendir tu corazón a Cristo, te aseguro que nunca más tendrás la oportunidad de ser salvo y terminarás en el infierno. Yo sé qué batalla hay en tu corazón. Es la batalla de tu orgullo delante de Dios. Tú no quieres rendir tu corazón
a Dios. Y Martín estaba en eso. Y lo que le dijo este otro joven, ¿no? El hijo del misionero, se quedó quieto un ratito, dice Martín, y ya no se escapó. Volvió a entrar. Y al volver a entrar a la iglesia, sí, dijo, tiene razón, voy a deponer mi orgullo. Voy a deponer quiere decir rendirse, ¿no? Me rindo. Voy a deponer mi orgullo delante de Dios. Y lo hizo esa noche. Me dijo, así fue mi conversión. Yo me iba a escapar y tenía razón él. Yo no quiero nunca más oír esto del evangelio, porque su orgullo le ganaba. Pero esa noche él rindió su corazón a Cristo. Y miren cuántos años atrás, y él, así como yo también, ¿no? Es pastor y continúa tantos años. Miren la batalla por su corazón. O el orgullo del diablo de rechazar a Dios. O simplemente rendirse y humillarse ante Dios y decir, sí, Señor, yo soy pecador, yo quiero creer en Cristo, yo te acepto como mi propio Salvador. Por eso, así es de dura la batalla en el corazón de las personas. Es un combate del amor de Dios, no es un combate de hacer daño ni de destruir a nadie, más bien al revés. Es el combate por su alma, para que su alma sea sanada y salvada por el amor de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Pero nos hemos adelantado porque empezábamos en el versículo 25. Vamos al verso 25. Y confiando en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Y en los versos anteriores vimos el domingo pasado, ¿no? Él dice, para mí el vivir es Cristo, pero no sé qué hacer. Yo quiero irme con mi Señor, lo cual es mucho mejor. Quiero irme con Él. Y ahí está, ¿no? A veces preguntan algunos, bueno, que cuando el creyente muere, entonces, ¿qué sucede con este creyente? ¿O que se va a esperar inconsciente hasta el día de la resurrección? No, lo que dijo Pablo aquí es esto, ¿no? Que yo quiero partir y estar con el Señor, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, inmediatamente la persona al morir, el creyente, el Hijo de Dios, al morir, instantáneamente pasa a la presencia de Dios. Y preguntan, ¿y entonces su cuerpo? Pues en espíritu pasa donde Dios, en espíritu. Su cuerpo está todavía para la resurrección, claro. Su cuerpo resucitará, pero la persona se une con el Señor en ese momento de morir. Y Pablo dice, yo no sé, quiero irme con el Señor, pero es más necesario quedarme por causa de vosotros. Verso 25, otra vez. Y confiando en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde más en Jesucristo el motivo de vuestra gloria en mí, por mi venida otra vez a vosotros. Y él estaba planeando volver nuevamente a visitar a los hermanos en Filipos. Ahora Pablo estaba preso, ¿no? En este momento. Y en algunas ocasiones Pablo planificó ir con ellos, pero él no estaba seguro si lo iba a lograr. Quería otra vez ir donde los hermanos de Filipos. Y entonces, verso 27, solamente que vuestro proceder sea digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que venga y os vea, o que esté ausente. Ahí está, ¿no? No, pues no podía estar seguro, solo el Señor lo sabe, si él lograría ir nuevamente donde ellos. Oiga, de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, con un mismo ánimo, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Y eso es lo que hemos hecho hoy día, hermanos. Estamos yendo un grupo ya
más o menos estable, ¿no? Estamos yendo todos los domingos desde hace poco, a 1 de mayo, y los que nos han acompañado tenemos mucho gozo en eso. Estamos haciendo esto exactamente, combatiendo juntamente, ¿ve? En un mismo espíritu, dice ahí, en un mismo espíritu, en una sola unidad, llevando el trabajo del Señor, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Eso es exactamente lo que Dios quiere, que seamos como un equipo, como un, ¿qué diremos? Como un batallón, ¿no? Juntos combatiendo en el Señor por la fe del Evangelio. Aún en el campo de las Fuerzas Armadas es importante la unidad. Bueno, allí en la milicia, ¿no? En el campo militar, allí no hay que yo no quiero, no me gusta. Allí te guste o no te guste, tú vas por acá y tú obedeces. Allá hay un jefe y tú le obedeces. Y no me gusta, ¿qué me importa te gusta o no? Tú tienes que obedecer, se acabó. ¿No? Así es lo militar. Pero aún en ese campo militar, miren, a mí me ha interesado mucho ver documentales acerca de los Marines de Estados Unidos, porque ese es un cuerpo de élite, los Marines. Uno de los hermanos, uno de los misioneros que comenzó acá, el que acompañó, que ayudó un poco al pastor Douglas Craig, era de los Marines, había sido de los Marines. Y hasta ahora está vivo, él está ancianito. A ver si recuerdo su nombre, estoy recordando su nombre. Me ha gustado mucho ver este cuerpo de élite de los Marines, cuerpo militar de élite, su entrenamiento sobre todo, ¿no? Bueno, es un entrenamiento tan difícil ese entrenamiento de los Marines que postulan 200, pero no todos los 200 quedan como Marines. De repente 150 quedan y 50 no pasan, el entrenamiento es durísimo. Y saben, los que no logran entrar como Marines, ¿cómo salen? Salen llorando por no haber logrado cumplir la meta del entrenamiento tan duro de ellos. Es interesante, ¿no? Porque también la Biblia dice que somos soldados de Cristo, así lo dice. Y recuerdo haber visto en ese documental justamente de estos de los Marines, días enteros de un entrenamiento tan duro que ya la fuerza no le da para más al postulante. Y se ve en cierto momento que ya habían corrido 2, 3 días, kilómetros de kilómetros con peso y todo. La fuerza ya no les alcanzaba al día siguiente. Y al inicio del día siguiente estaba el jefe allí con 2, 3 de los postulantes. Y entonces le dice, vamos a correr hoy día 40 kilómetros más. Y 2 de ellos, ahí estaban 3, por decir. Entonces 2 de ellos dicen, no, ya no. No voy a poder sencillamente, ya no tengo fuerzas para 40 kilómetros más. Y le pregunta, ¿y tú? Tampoco. Ni aunque me pongan un fusil, no puedo ya, mi cuerpo no da más. Y el otro, ¿y tú? No, yo sí tengo fuerzas para 40 kilómetros más. No tenía fuerzas, pero él dijo, sí, yo tengo fuerzas para 40 kilómetros más. Pero en realidad ya no tenía fuerzas, él se estaba mintiendo. Y entonces el jefe le dice, ustedes dos que rechazaron un esfuerzo más, se acabó hasta aquí su entrenamiento, ya no entran como Marines, se acabó. Y tú que sí quisiste seguir adelante, has sido aprobado. Ya, vamos contigo, vamos. Y más adelante le dice, muy bien, estuviste dispuesto a seguir, ¿no es cierto? No vamos a correr ya más. Ya no hay más carrera de 40 kilómetros, pero tú entraste como Marine. Y los que dijeron ya no puedo, solamente por decir no puedo, los voté. Y tú dijiste sí puedo, porque yo sé que no puedes, yo lo sé. Pero tú dijiste yo sí seguiré adelante. Y por eso entras tú aprobado como Marine. Es increíble la exigencia de esos soldados. Bueno, no son soldados comunes, son soldados de élite, ¿no?
terriblemente dificultoso, pero los que logran entrar son lo mejor de lo mejor de esos. Mucho me ha interesado investigar todo esto, porque así es también la batalla del Evangelio. Pero hay una cosa ahí en los Marines. Una de las cosas más esenciales que le enseñan a todos ellos es el espíritu de cuerpo. Y les enseñan eso. Aquí nadie actúa solo en los Marines de Estados Unidos. Nadie actúa solo. Todos somos un equipo y cada uno aporta su parte. Todo el tiempo trabajamos en equipo. Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Y todos juntos ayudamos al que está herido. Todo lo hacen con el concepto de somos un solo equipo. Y claro, un solo equipo bajo un solo comando, ¿no? Bajo un solo jefe. Es decir, aún en el campo militar, donde todo se hace verticalmente, aún allí prevalece el sentido de unidad y de equipo, aún allí. Porque se puede pensar, no, acá estamos peleados, yo no lo paso a este soldado, a este compañero, yo no lo paso. No interesa que no lo pases, aquí todos somos un solo equipo. Y si no lo pasas, pues peleate con él cuando salgas del cuartel, pero acá no te peleas con él, tú eres su compañero y tú das la vida por él y él da la vida por ti. Aquí ni se imaginen ustedes que pueda haber desunión en este equipo de los Marines. Todo es en el concepto de una sola unidad. Y no puede haber victoria si no es por el concepto de la unidad del equipo. Y por eso nos dice ahí, leemos otra vez, ¿no? Versículo 27. Oiga de vosotros, a la mitad del versículo, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu. En un mismo espíritu, todos con un mismo pensamiento, con un mismo espíritu. ¿Qué más? Otra vez la palabra mismo, por segunda vez se usa un mismo, por segunda vez. Un mismo espíritu primero, en segundo lugar, un mismo ánimo. Todos con el mismo espíritu, todos con el mismo ánimo, combatiendo juntamente. ¿Qué nos dice la palabra juntamente? Todos un solo equipo, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Aún en los deportes, ¿no? Ya les he contado otras veces, en Estados Unidos, el fútbol americano, que le preguntan a uno de esos, de los entrenadores de uno de los equipos más ganadores, que frecuentemente salían campeones del año ahí. ¿Y usted por qué? ¿Cómo hace? Tantas veces sale campeón. No todos los años, no, porque nadie sale campeón todos los años, pero ¿por qué es tan frecuente que salgan campeón su equipo? Y él contesta, y estamos en el deporte, él contesta por la unidad del equipo, la unidad de mi gente, de los jugadores. Si podemos estar unidos todos con un solo pensamiento, esa es la clave de ganar el campeonato. El momento que se quebrante esa unidad, ni pensemos en lograr un campeonato. Y estamos hablando del deporte, y estamos hablando del campo militar también, ¿no? Y en la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, que es el trabajo de Dios. Ese es el modelo, claro, la iglesia es el modelo para todo lo demás. Por eso, la necesidad de ser un solo equipo, un mismo espíritu, un mismo ánimo y juntamente, todos juntos, combatiendo por la fe del Evangelio. Verso 28, y en nada espantados de los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salud, y esto de Dios. Salud en el sentido antiguo de la palabra salud, que quería decir salvación, en ese sentido. Es una de las poquitas palabras en nuestra Biblia de 1865 que necesita ser aclarada. Son muy pocos casos, pero salud, palabra que antiguamente significaba salvación.
Entonces, ¿no? Que por lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salud, es decir, de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido en nombre de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo en vosotros la misma lucha que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. Es la tercera vez que se usa la palabra misma, ¿ve? Verso 30, teniendo en vosotros la misma lucha. Otra vez la palabra lucha, otra vez. La misma lucha que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. Y nos es concedido no solamente creer, sino también padecer por Él. Es un honor grande padecer por el nombre de Cristo. Verso 29, porque a vosotros os es concedido en nombre de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hablando otra vez del campo militar, en los tiempos de Napoleón, los soldados de élite que estaban junto al emperador Napoleón, ¿no? De los más valientes de todos, esos, la guardia se llamaba, en francés, la guardia, y el lema de ellos era, la guardia nunca retrocede, era su lema. Su lema era, la guardia muere pero no se rinde, ese era su lema. La guardia de Napoleón, ¿no? Soldados de élite, de los más valientes, cuidando a Napoleón, el emperador. Su lema era, la guardia muere, pero no se rinde. Primero muere, pero y nunca se rinde. Y así era. Pero en la batalla de Waterloo, donde Napoleón pues salió perdiendo, ¿no? Ahí fue su derrota definitiva en Waterloo. La alarma se contagió en todo el ejército de Napoleón. ¿Por qué? Porque vieron que la guardia retrocedía. Esa guardia que decía, jamás nos rendimos, morimos, pero no nos rendimos, empezó a retroceder. Y todo el ejército se desanimó cuando vieron, si los más valientes retroceden, entonces nosotros, ¿no? Ahí fue la derrota de Napoleón. Y nosotros, hermanos, estamos en una lucha semejante, teniendo en vosotros la misma lucha que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí, que habían visto ellos la lucha en Pablo antes y también ahora, y ahora oís estar en mí. Escuchaban ellos las noticias de la lucha de Pablo, que estaba encarcelado. Ahí, ¿no? Vimos la parte anterior de este capítulo vimos. Él estaba preso, mas la palabra de Dios no estaba presa. A pesar de que estaba preso, más bien eso era el incentivo para que los hermanos que estaban en libertad pudieran predicar con mayor ánimo y con mayor poder la palabra de Dios. Viendo las aflicciones de Pablo, cobraban ánimo, se animaban más al verlo a Pablo prisionero por el combate del evangelio. Y en el verso 29 pues otra vez nos dice que es un honor padecer por él. Eso es lo que quería decir con esto de la guardia de Napoleón, ¿no? Para ellos era un honor muy grande ser parte de la guardia de Napoleón. Y diciendo, nos morimos pero nunca nos rendimos, y tenían el honor de cuidar al emperador. Así las personas en este mundo a veces tienen ese mismo deseo, un honor inmenso, siguiendo a una persona de este mundo y siendo capaces de dar la vida a veces por esas personas. Los que tienen mi edad o que tienen más edad que yo, un poquito todavía han podido observar lo que pasó en décadas antes, ¿no? Por ejemplo, con personajes como Víctor Raúl Haya de la Torre, que por si acaso yo no estoy defendiendo eso, pero la gente quería dar su vida por Haya de la Torre. Y en los años 30, sí, murieron centenares de personas por la causa de Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, miren, querían dar su vida por ese personaje, ¿no?
Y nosotros tenemos otro personaje. No hay nadie más grande que Él. Y por Él combatimos. Y Él está en nuestro corazón. Y ahí dice en el versículo 21, revisemos el verso 21. ¿Qué dice el verso 21? Porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. El vivir de un creyente no es una manera de vivir, no es una forma de hacer las cosas, es una persona. No es Cristo, Él es nuestra vida, Él es nuestro vivir. No es una forma de vivir, un método, una disciplina, es una persona la que nos da vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque al morir de una vez entro a estar con Él verdaderamente. Por eso es un honor padecer por Él. Por eso es que dice el verso 29, porque a vosotros os es concedido en nombre de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, padecer por Cristo no es, otra vez, es necesario, bien necesario aclarar. Si padecemos por Cristo, no es para ganar nuestra salvación, sino es porque le amamos, nada más. ¿Cómo fuimos salvos el día que creímos en Él? Ya está, fuimos salvos para siempre, fuimos salvos eternamente cuando creímos en Cristo. Y si padecemos por Él, y si queremos tener el honor, como dice aquí, el honor de padecer por Cristo, no es para que logremos ninguna salvación, porque salvación ya tenemos, ya somos salvos, ya fuimos salvos el día que creímos en Él. Y si tenemos el honor de padecer por Él, es porque le amamos. Por esa razón, ¿no? Estamos yendo, disculpen, un poquito en desorden, pero retrocedamos al versículo 28. Y en nada espantados de los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salud, y esto de Dios. El hecho de que los incrédulos se oponen es una evidencia de perdición, y el hecho de que nos persigan es una evidencia de salvación más bien. Una fuerza que se opone contra la fuerza de Dios. Los que son salvos, los que pertenecen a Cristo, y los que se oponen al Evangelio, eso de oponerse es un indicio de su perdición. Lo que pasó en la vida del apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo era él, Saulo de Tarso, siendo joven? Saulo, que después se llamó Pablo el apóstol. ¿Cómo era de joven? Perseguidor a muerte de los creyentes. Tal vez se podría decir, él, Saulo de Tarso, era el más terrible perseguidor de los cristianos. Hasta que un día el Señor Jesús se le aparece, ¿no?, en el camino, y él cae a tierra por la luz de Cristo, derribado a tierra. Y lo que primero pregunta Pablo es: Señor, ¿quién eres? Miren, pronunció la palabra Señor. Señor, referido a Dios. Señor, ¿quién eres? Porque estaba intrigado él, ¿no? Nomás con la luz resplandeciente de Cristo, él se cayó al suelo. No dice que estaba en caballo, porque no dice ahí que estaba en un caballo, dice que cayó a tierra nada más. Y Cristo que le habla, ¿no?, en una luz más grande que el mediodía. Y él pregunta: Señor, ¿quién eres? Lo primero que quería saber, ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y allí se da cuenta Pablo por primera vez en su vida, ¿no?, a quien estaba persiguiendo. Y ahí se muestra lo que también vimos hace poco en cuanto a Caín y Abel, ¿no? Caín del maligno y Abel de Dios.
Y siempre la persecución es en esa dirección, miren. Caín matando a Abel. El incrédulo, el maligno, combatiendo y matando al creyente, al Hijo de Dios. Jamás es al revés. Nunca es al revés. Abel no hizo nada contra Caín. Absolutamente nada. Fue Caín el que lo aborreció y lo mató. Nunca ese impulso destructivo es de un creyente hacia los incrédulos. Ellos son los que tienen el impulso, enemigos de Dios y del Evangelio, y en nada espantados de los que se oponen, lo cual es decir, su oposición, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salud, y esto de Dios. Cuando John Wesley en Inglaterra, en esos tremendos avivamientos del evangelismo de John Wesley, miles de personas en las plazas públicas en Inglaterra, miles, escuchando la predicación del evangelio de John Wesley, 1770, por ahí. A veces venían las autoridades y decían, captúrenlo a Wesley. Y entonces iban los guardias o militares a capturarlo. En medio de la gente trataban de abrirse paso hasta que llegaban donde estaba él. Y con eso de capturarlo y con armas, no, por orden de las autoridades tenemos que capturarlo. Pero cuando llegaban donde él, el jefe de esos soldados decía, ¿a este hombre vamos a capturar? O sea, su presencia misma denotaba la presencia de Dios. ¿Para qué vamos a capturar a un hombre así? ¿Qué es un delincuente? ¿Por qué lo quieren capturar? Hasta ellos mismos se daban cuenta viéndolo a Wesley. Igual fue con Jesús, ¿no? Los alguaciles son enviados a capturar a Jesús. Y cuando llegan, ellos ven a Jesús, lo conocen, lo escuchan, regresan donde sus jefes y le dicen, ¿qué pasó? ¿No lo han capturado? No. ¿Por qué? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esa fue su respuesta. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Dice, ¿para qué quieren capturarlo? Y Pilato también se dio cuenta en la presencia de Jesús, ¿no? Y le dice, no contesta, mira todo lo que te acusan, no contestas, le pregunta al Señor Jesús. Y Jesús no se defiende. Ahora finalmente Pilato dice, mire, yo no hallo a la multitud, yo no hago ninguna culpa encuentro en este hombre. Ustedes por gusto lo traen. No es digno de nada, no tiene ninguna culpa. Eso es notorio, ¿no? En la persona que es de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, esa luz de Cristo que resplandece en cada creyente realmente. Vamos a orar, hermanos, y agradecer al Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por lo que hemos visto en tu palabra en estos momentos. Oh Señor, ese combate del Evangelio no es un combate de violencia o de destrucción o de odio. Es un combate del amor de Dios. Es una lucha titánica y terrible para ganar el corazón de cada persona, para que la persona entienda el amor de Dios y la salvación por la fe en Cristo. Te damos gracias por estar en esa batalla, Señor. Te damos gracias por el honor inmenso, no solo de creer en Cristo, sino de padecer por Él también. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.